Estamos junto a Marcela Lasala porque vamos a hablar acerca no solamente del Día Mundial de la Voz, sino de lo importante que es cuidar nuestra voz, porque es un poco nuestra identidad también. Cada uno de nosotros tiene una voz diferente a la de los demás y eso nos hace, por supuesto, únicos e irrepetibles. Marcela, ¿cómo es el organismo nuestro en cuanto a la voz? ¿Qué estructuras utilizamos para poder generar esta voz que tenemos? Mira, la voz es muy difícil de definir. Uno no puede decir que la voz es esto y nada más. Si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, sí, la voz es sonido, pero como sonido que es, también es vibración, pero la voz también es un instrumento de trabajo, es una herramienta de comunicación, es a través de la cual nosotros podemos manifestar nuestras emociones. La voz es todo eso, entonces decimos que la voz es un sistema. No es una única cosa, la voz es un sistema y como sistema depende de varios subsistemas que trabajen en forma coordinada, ¿sí? En forma sinérgica decimos. Y esos subsistemas son, por ejemplo, el subsistema respiratorio, el subsistema auditivo, el subsistema resonancial y articulatorio, el subsistema endocrino, el subsistema postural, el subsistema de comando, de coordinación. Es decir, para que la voz sea lo que es, depende de las hormonas, del aire que respiramos, depende de lo que escuchamos, depende de nuestro oído, depende del aparato fonador específicamente, depende de la postura, depende de todo lo que tiene que ver con las emociones y con el sistema simpático y el sistema parasimpático, lo que va rigiendo nuestro ciclo circadiano también, nuestras horas de descanso, lo que comemos, cómo lo comemos, a qué hora lo comemos, cuánto descansamos, ¿sí? De todas esas cosas depende la voz. Entonces es muy difícil decir, si tenés un problema en la voz es porque te pasa esto. Hay que ver cómo están todos esos subsistemas en la persona que tiene un problema de la voz y también hay que ver cómo es esa persona, ¿sí? Porque es una persona que tiene un problema en la voz. Una persona con sus características, con su vida, con su trabajo, con sus amores, sus desamores, sus alegrías, sus amarguras, que tiene como resultante un problema en la voz o que simplemente tiene esta voz y esta característica. Hablamos entonces de un montón de subsistemas a los cuales también se le suman las emociones. Entonces digo, ¿cómo hago yo para cuidar mi voz? Porque no solamente es un sonido, no solamente es una vibración, sino que es un montón de cosas también. Entonces, ¿cómo cuido ese conjunto de cosas que hacen a mi voz para que ella esté sana? En general, en lo que hacemos hincapié siempre es en la regulación del aire. Darnos tiempo para respirar. Es tan sencillo y tan complejo como eso, ¿sí? Es decir, en una frase que nosotros podemos decir larga, darnos tiempo para respirar. Hacer una pausita, que en general es una micropausa, son simplemente milésimas de segundos que nos lleva a respirar. Pero hacerla, tomar conciencia de que es importante respirar. ¿Por qué? Porque el aire no solamente le da la posibilidad de volumen, de intensidad a la voz, sino que también le da la posibilidad de longitud a la frase. Pero como el aire humano es limitado, no podemos hacer una frase larga con mucho volumen, es imposible. Nuestra voz no nos va a dar. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a concientizar el uso del aire. ¿Cómo? Y hablando en frases cortas o permitiéndonos tomar aire dentro de una frase larga haciendo pequeñas pausas. Un aire que es simplemente, mira, yo me voy a señalar, es casi como una F invertida. Ni siquiera necesitamos separar demasiado los labios para respirar, ¿sí? Es apenitas un poquito de aire y poder seguir hablando. Volvemos a hacer la pausa y seguimos hablando. Eso es fundamental. Lo importante es no llegar a esta situación de empezar a hablar con una frase larga, nos vamos quedando sin aire y terminamos hablando con la fuerza muscular, ¿sí? Que eso es lo que va a provocar las primeras disfonías, que a veces uno las deja pasar porque tiene que seguir trabajando con la voz. Pero cuando ese fonar sin aire se transforma en un hábito, en una costumbre, allí es cuando las disfonías empiezan a ser más notorias, más graves, y un día nos despertamos y no tenemos voz. Y si no tenemos voz, no podemos trabajar.
por lo menos para los que trabajamos con la voz, ¿sí? O para cualquier usuario de la voz, ¿sí? Entonces, lo importante es concientizar eso y no llegar hasta ese extremo de tener que fonar sin aire, simplemente porque nos resulta cómodo, ¿sí? Sino empezar a concientizar que se pueden hacer pequeñas pausas y simplemente darnos tiempo para respirar. Es importante destacar también que no solamente debemos cuidar nuestra voz, quienes trabajamos con ella, porque todos necesitamos de la voz. Entonces digo, ¿qué hábitos deberíamos modificar como para poder mejorar y tener en cuenta el cuidado de esta voz? Digo, fumar, tomar mate, infusiones, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Muchas de esas cosas dependen de la persona en sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que ir cuidando es, por ejemplo, la cantidad de horas de sueño, fundamental, y que esas horas de sueño, en esas horas de sueño uno pueda descansar bien. Eso es fundamental. Después, cuando nos despertamos, que nuestra voz está más grave, es lo que se llama la voz matinal, es porque nuestras cuerdas vocales todavía también se están despertando y necesitan un tiempo para tonificar y que nuestra voz sea la misma de todos los días. Entonces, ese proceso lleva alrededor de 2 horas más o menos, ¿sí? Durante esas 2 primeras horas en las que nosotros nos levantamos y tenemos la voz matinal, no usar demasiado volumen. Esto parece una cosa muy extraña, pero si uno empieza a pensar, por ejemplo, si uno tiene que levantarse y llevar una mascota a dar la vuelta, ¿sí? No gritarle a la mascota, por ejemplo, ¿sí? Ir cuidando la voz, también ir teniendo cuidado con el volumen y con la fuerza que se haga al hablar. Lo mismo pasa al final del día, ¿sí? Al final del día, cuando nuestro ciclo circadiano también nos está pidiendo descanso, ahí las cuerdas vocales también necesitan descanso y muchas veces es el momento en el que uno empieza a trabajar. O también estamos usando la voz. Bueno, esas cosas también hay que cuidarlas, ¿sí? Otra cosa fundamental es la hidratación. La hidratación permanente. ¿Hidratación con qué? Con agua, agua natural, agua pura. Pero digo, no mate, no té, no café. ¿Hidratación es agua? Digamos, la hidratación fundamental es con agua a temperatura ambiente, ¿sí? Uno puede tomar mate, té, café, pero ninguna de esas infusiones nos va a rehidratar la mucosa que recubre las cuerdas vocales, porque cuando uno está hablando, inevitablemente la respiración es por boca, chiquitita, pero está, y esa respiración bucal hace que la mucosa que recubre las cuerdas vocales se vaya resecando, y uno necesita hidratarla con agua, ¿sí? Entonces, uno puede tomar mate, té, café, porque le gusta, pero no para beneficio del aparato vocal. Para la voz, agua. Así de sencillo. ¿Cigarrillo? Y el cigarrillo también está bastante contraindicado por la cantidad de tóxicos que tiene el cigarrillo. Cuando uno inhala el humo, no es simplemente humo, sino que es humo con todas las cosas que tiene, como decimos nosotros, las porquerías que tiene el cigarrillo adentro, ¿no? Y esas porquerías se van metabolizando y también afecta a las cuerdas vocales. Hay una disfonía muy característica de la persona con tabaquismo, ¿sí? Y las personas que fuman son pacientes de riesgo en cuanto a patologías más graves de las cuerdas vocales. Entonces, la recomendación de siempre es no fumes. Es muy difícil dejar de fumar, ya lo sabemos. Entonces, si vos sabés que te cuesta mucho dejar de fumar, por lo menos tener la constancia de una vez por año ir al otorrinolaringólogo para que te revise las cuerdas vocales y para que la prevención de patologías más graves en las cuerdas vocales pueda hacerse. Consejos entonces de los cuales tomamos absoluta nota, todo anotadísimo en casa para poder cuidar nuestras cuerdas vocales y fundamentalmente tener una voz sana, ni buena ni linda, una voz sana. Marcela, muchas gracias, un placer. Por nada, muchísimas gracias a ustedes. El placer también es mío, el placer de verlos y de estar en Hablemos de Salud. Muchísimas gracias.